Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4, que está integrado por Fran González, Osiris Hernández, Ale Baena, Estefany Escutia y Diego Martínez. Nos tocó hablar de las instituciones sociales. Nociones y generalidades. Una institución está formada por patrones de comportamiento y relaciones de estatus con relación al rol que satisfacen las necesidades fundamentales. Algunas perspectivas que tienen la razón de ser las instituciones sociales son las siguientes. 1. Brindan servicio a la comunidad. 2. Son productoras de esquema de control político. 3. Son reguladoras de las relaciones económicas y productivas en el contexto social. 4. Proporcionan un clima adecuado para el desarrollo de los individuos. 5. Teledirigen nuestras vidas en gran medida. 6. Dan forma a lo que pensamos y a lo que sentimos. 7. Contienen mecanismos coercitivos que inducen a la gente a actuar como debe de ser. 8. Poseen ciertos márgenes para tolerar determinados comportamientos abusivos o licencia para ignorarlos. La función principal que engendró el Estado y su estructura fue determinada por un proceso socioeconómico que resultó de la división de la sociedad en clases. El Estado no nació de la costumbre, no de las emociones ni de las tradiciones. El Estado fue engendrado por requerimientos materiales del desarrollo de la sociedad que se reflejan en la conciencia de las diferentes clases y se realizan en las instituciones que desempeñan diversas funciones en interés de la maquinaria estatal. Esto se refleja procesos que operan y reproducen el sistema socioeconómico que le da su base. La familia, la educación y la religión comparten algo en común, al generar un conjunto de principios y acciones que la sustentan, pero las tres tienen elementos en común que inciden directamente en el comportamiento de la sociedad. La familia, la escuela y la religión son las primeras tres instituciones sociales que influyen desde la niñez en la socialización primaria de los actores sociales a través de principios, acciones o procesos en su formación como nuevos miembros de la comunidad. La familia como institución social. En la dimensión sociofamiliar se encuentra el individuo interactuando con diferentes agrupaciones como la propia familia, la escuela, los grupos de vecinos, los amigos, los parientes, entre otras. La dimensión sociofamiliar es la más amplia en la vida de los individuos, ya que la vida en familia constituye una especie de sociedad completa, cuya acción se extiende tanto sobre nuestra actividad económica como sobre nuestras actividades religiosas, políticas y científicas. La familia es una agrupación particular, distinta del resto de grupos que puede encontrarse. La familia como institución social ha tenido una evolución diversa a través de la historia y el espacio territorial en donde se desarrolla. La familia contemporánea. En las sociedades del mundo occidental, la familia tradicional o extensa es la que solía comprender 3 generaciones en un solo hogar, abuelos, padres e hijos. En las últimas décadas se han generalizado la familia conyugal o biliar. En la familia monogámica opera el predominio del cónyuge masculino, pero a partir de 1975 se revisa la subordinación de la mujer y se tiende a la igualdad en los derechos y obligaciones de las relaciones de familias. También la familia se manifiesta en la llamada unión libre. Por otra parte, la poligamia se sigue manifestando. La transformación de la familia rural en urbana, la movilidad de las clases sociales y esencialmente el factor trabajo y su igualdad. Se está desintegrando la idea antigua que se tenía sobre la familia con motivo de los procesos de cambio, de mutación y de transformación social. La familia ha ido desarrollándose de lo complejo a lo más simple, y esta clase de familia se subdivide a su vez en familia rural y familia urbana. En la familia rural, el niño campesino desde muy temprana edad es llamado a colaborar en la siembra y la cosecha, junto con los demás familiares, por lo que se le desarrolla más el sentido de la responsabilidad y la adultez, el carácter poco alegre reforzado con la herencia de una visión indígena de recelo o rechazo hacia el vencedor o ladino.
Por ello, no asiste a la escuela y si asiste, se ausenta durante los periodos de labores del campo. Los hombres en el campo trabajan más de 10 horas diarias, a cambio de un ingreso raquítico insuficiente para gozar de servicios o comodidades que en las ciudades son comunes. La pobreza y miseria en los hogares rurales provoca el fenómeno de la emigración y desorganización familiar. La mujer campesina es maltratada y a la vez resignada a los golpes y la poligamia, más o menos encubierta de que existe en el campo. La familia urbana comprende en relación con las clases sociales a la familia de escasos recursos o bajo ingreso, localizadas por lo regular en las zonas más alejadas del centro de la ciudad o en zonas carentes de los servicios necesarios o elementales. La llamada casa de vecindad, en la que se hacinan promiscuamente numerosas familias proletarias y de clase media inferior, son incubadoras de delincuentes. El punto opuesto de la escala social se encuentra en la familia burguesa. En ella y por lo general la relación prematrimonial está basada en interés económico más que en el buen entendimiento. La religión como institución social. Los hombres de las primeras etapas del Paleolítico carecían de todo sentimiento religioso. La noción de religión inicia cuando los hombres comienzan a producir imágenes de sí y de sus potencias, imágenes tan diferentes y tantas como les permitían sus percepciones por medio de vista, oído, inteligencia, voluntad, sentimientos, pasiones. Estos las produce sin saberse causa de ellas. Aparecen entonces en la sociedad los deberes, los derechos, la moral, los dioses, todos ellos con rostros variados, raros, desconcertantes, hechos que ignora el hombre, que él es su propio creador. La religión en el agro. Las necesidades de la producción agrícola dieron a los hombres la conciencia del tiempo y de los fenómenos climáticos. Por ello es que el sol, la luna, la lluvia, el rayo, fenómenos que aparecen en la conciencia del agricultor como imprescindibles a su vida. El retorno regular de los trabajos agrícolas es entonces el fundamento de la periodicidad de las ceremonias religiosas. Los sacrificios agrarios, lejos de querer implorar la protección de los dioses sobre la cosecha, eran técnicas para gobernar a los espíritus de la vegetación, para hacerlos vivir o morir en el momento oportuno. A medida que pasaba el tiempo, los ritos de los sacrificios se transformaron en súplicas a los dioses. Estos nuevos sacrificios eran un medio de obtener una purificación por los pecados o las violaciones a la voluntad de los dioses. El cristianismo. El cristianismo como religión monoteísta se puede encontrar entre los judíos, y surge como una doctrina que predica la igualdad y entusiasma a los esclavos, pero como la predica para el otro mundo, en el cielo, la aceptan los esclavos y la hacen la religión oficial. El cristianismo en el mundo moderno. La imposición de la nueva fe católica sobre las creencias de los nativos americanos llevó a una conversión obligada por la fuerza, la mayoría de las veces, a la población indígena a observar los cánones y normas del catolicismo. Sin embargo, aún en estos tiempos entre los pobladores de esta América se sigue practicando el sincretismo como un vínculo de unión con los dioses primarios de nuestra raza. La religión en México. Se produjo en la mente popular no una concepción religiosa homogénea o lógica, sino más bien apareció una interpretación apasionada y cambiante que permite pasar a los feligreses con facilidad, con diferentes actitudes y estados emotivos sin cambiar el lenguaje y los rituales católicos. Transcurre así la existencia del mexicano entre las explicaciones teóricas del cristianismo con sus misterios, dogmas y alegorías y las prácticas abiertas al espiritismo, idolatría y supersticiones, y de la militancia y obediencia ciega a los sacerdotes, a la lucha contra los españoles, los terratenientes y el propio alto clero, enarbolando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. La Iglesia Católica en la diversidad cultural. La institución eclesiástica occidental mejor organizada a lo largo de los siglos es la Iglesia Católica. Su fuerza reside no solo en la centralización y jerarquización de sus funciones, sino en su poder económico, social, político e ideológico. Nacido
de la administración original del sincretismo cristiano, pronto la tradujo en poder temporal. Territorios, propiedades, empresas y acciones, según el carácter del periodo histórico donde actuó, y apoyó totalmente esclavismo, feudalismo y o capitalismo. Nos lleva a reflexionar que nuestra sociedad mexicana evoluciona con una pluralidad sociocultural, en donde la expresión religiosa es un indicador de ello, como también lo será la preferencia de los partidos políticos. Lo anterior pone entredicho lo que por décadas se había manejado en el discurso político o educativo sobre la famosa cultura nacional única. Nos permite comprender que existen otras formas de ver y construir las realidades, y que nuestra visión cultural no es la única, existen otras expresiones culturales. Entender que hay otros grupos humanos con una diversidad de valores, hábitos, costumbres, que ocupan un lugar, un tiempo y participación en las diversas instituciones, como lo sería la Iglesia, a través de la diversidad de prácticas religiosas. Nos lleva a considerar que como profesionistas debemos ser tolerantes y respetuosos de las diversas expresiones del pensamiento humano. La escuela, una institución social. Definimos la educación como un fenómeno social producto de diferentes factores derivados de la naturaleza y de la convivencia humana, que consisten en la transmisión de nuevas generaciones de todas las creaciones materiales y espirituales de la cultura. El proceso educativo se da de dos formas. El primero, la educación informal, que se presenta en diversos ámbitos sociales de la familia, iglesia, el club de amigos. La segunda es la educación formal, en el espacio institucional de la escuela, que se encarga de esta tarea. Funciones de la escuela. ¿Qué es la escuela? Es la más alta institución social del Estado y se encarga de sistematizar, coordinar y dirigir el proceso educativo del ser humano en cualquier región geográfica. Funciones principales: mantiene y acredita la conciencia de la comunidad y de su inclinación por la cultura. Forma al individuo para incorporarse a la comunidad y se involucra en el desarrollo social. Fines sociales de la educación. Es el proceso de virtud del cual el acervo de ideas, costumbres, normas y conocimientos es transmitido por medio de la enseñanza a las nuevas generaciones. Entre las instituciones formativas de nuestro ser social, la educación ocupa el lugar principal. De los fines de la alta función han sido expresados de modo insuperable. Modalidades de la educación. La educación es un ministerio exclusivo de la escuela. Muchas otras instituciones de la sociedad, como un todo, intervienen directa o indirectamente en la función de difundir la cultura, que se resuelve de hecho de educar sociológicamente. En la escuela, la educación que en ella se imparte enseña y prepara para algo, para una finalidad, en que de modo implícito explícito se refleja siempre el sistema de valores predominantes, que confieren firmeza a la comunidad histórica, al grupo. De todas las instituciones que intervienen en el proceso social de la educación, la escuela es la mayor eficacia, modificando por la especialización técnica de sus funciones, que no tan solo la capacidad mejor para el desarrollo más rápido de conscientes hábitos sociales en una nueva generación. Comienzos de la educación escolar elemental. Esta clase no tenía interés en el latín de la alta cultura ni en los estudios filosóficos o retóricos. Sus aspiraciones se limitaban a aprender las reglas elementales de la aritmética y a leer y escribir en el idioma vernáculo. La escuela en la Edad Moderna. La escuela, que solo había sido una agencia social de menor importancia en culturas anteriores a la nuestra, en tiempos modernos se ha expandido rápidamente en sentido horizontal y vertical, por la multiplicación de centros de enseñanza y, en primer caso, la preparación para la vida, el desarrollo de las aptitudes necesarias para desenvolverse con éxito en una competencia, el avance de las ciencias y el gigantesco incremento demográfico del mundo tornan cada día más difícil y ha convertido la enseñanza en una función necesariamente especializada. La educación pública en las sociedades democráticas modernas. Pero la
obligatoriedad de la educación no ha marchado al mismo paso del reconocimiento de su necesidad como institución pública, y en términos generales puede afirmarse que, hasta en los últimos lustros del siglo pasado, no se impuso coactivamente la obligación de adquirir la institución elemental como mínimo. En la escuela como institución estará constituida por grupos de actores sociales, en donde cada uno de ellos juega un papel, en ocasiones opuestos unos con los otros. A pesar de esta situación, la vida institucional existe. Los medios de comunicación masiva, la prensa, el cine, la radio, la televisión, internet, etc., constituyen actualmente los medios más eficaces, no solo de información, sino también de contacto social y propaganda. La función más notoria se realiza por medio de la divulgación de información sobre asuntos de intereses científicos o cultural en general, también orientando la opinión del público por medio de la interpretación de las noticias y de la crítica de las cuestiones de valor para la comunidad. No siempre los medios masivos de comunicación ejercen una acción sana y eficiente. Gracias por su atención.